Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 24 de mayo del año 2023. Y en este momento a las 9 de la mañana usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, en su teléfono móvil, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí saludos pues a todos los que están por www.exito107.com. Recibo el saludo de Nicanor Rincón en Orlando, Carmen Delgado en Medellín, Janet Prieto, ella está en Atlanta, José Luis Palacios en Temuco, Chile, doña María Alicia Cifontes nos saluda, y en especial a Floralicia, buena productora, desde una Caracas soleada, Guillermo Lozada en Johns Creek, Guillermo Triana en Texas, Manuel Lara, Jorge Anaya desde Viña del Mar, Chile. Muchísimas gracias a todos los que reportan la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, Laura, Daniel, ¿cómo amanecen? Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Saludos a todos nuestros oyentes. Hemos preparado con mucho cariño y mucho trabajo el programa del día de hoy, así que esperamos que les sea de utilidad y les guste. Saludos también a mis compañeros en el estudio. Jesús Carreño, gracias, Mariel Sofía. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, César. Feliz Ecuador de la semana para ti y para el equipo y nuestros oyentes. ¿Qué dijiste? ¿Ecuador? Ecuador, se me fue. Estoy por acá, por el sur del Ecuador. Me voy un poquito más al norte del Ecuador de la semana. No en el ombligo de la semana. También el ombligo de la semana, sí, señor. Bueno. Jesús Carreño en la edición y montaje, ya lo había dicho. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de María Auxiliadora, así que muchísimos saludos y felicitaciones a todas las María Auxiliadoras. Son muchas, me viene a la memoria Pachencha. Ella se llama, Pachencha Barrios se llama María Auxiliadora Barrios, pero muchas tienen sobrenombres, ¿no? Hoy es el día de San Manahen, San Cérvulo de Trieste, San Simeón Estilita el Joven, San Vicente de Lérins y San Zoelo de Listra. No conoce usted muchos de esos santos, ¿no? En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos todavía la luna creciente en Cáncer, pero a las 10:35 de la mañana entrará creciente en Leo. La luna de Leo es la luna en la que usted por fin va a reinar, a imponerse, a triunfar. La luna en la que le van a reconocer a usted todos sus méritos, usted va a ser la reina o el rey, en este caso, porque en esta luna pues usted va a mandar. La luna en Leo dice aquí, buena para montar exhibiciones, obras teatrales, exposiciones de arte, lanzar un producto al mercado, inaugurar algún evento, una convención, un espectáculo. Es la luna, pues, para todo aquel que busca aplauso y reconocimiento. Resumiendo, un sólidos lunas, luna creciente en Cáncer y a partir de las 10:35 de la mañana creciente en Leo, sol en Géminis cuando nos amanece en este miércoles 24 de mayo del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy
se cumple un año ya de la masacre de Uvalde. ¿Qué ha ocurrido en este año? ¿Qué balance se pueden hacer un año después? Para abordar este tema vamos a conversar con el señor, a ver, ahora se me fue el nombre del señor, Jesús Rizo. El señor Rizo es tío de Jackie Cáceres, una de las víctimas de Uvalde. Su foto se conoció mucho vestidita de traje de primera comunión, porque ella hizo la comunión días antes. Y nos va a acompañar también dos expertos en el tema del control y posesión de armas, Timothy Litton de la Universidad de Georgia y Refugio Rodríguez Rodríguez, desde jefe de equidad y fondos de la organización Hope and Heal. Él nos va a hablar desde Nipomo, en California. Además de esto, vamos a abordar el tema petrolero. El gobierno de Estados Unidos anunció la autorización hasta el 19 de noviembre de algunas transacciones de 4 firmas estadounidenses: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Waterfront International con PDVSA. Estas operaciones estaban prohibidas y se permiten ahora hasta mediados del mes de noviembre. Con Oleksiy Oktydach en Kiev vamos a hablar de la situación de la guerra, especialmente de ese ataque, esa incursión que hubo en territorio ruso. Los ucranianos dicen que nada tienen que ver y que eso lo hicieron sencillamente tropas rusas que están en contra de Vladimir Putin. Con el economista Ángel Alvarado evaluaremos la situación económica de Venezuela, que podría estar a las puertas de un nuevo ciclo recesivo. Y vamos a conversar con Mireya Vilanova, productora de cine en Hollywood, a propósito de los riesgos que tiene para el cine la inteligencia artificial. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. Cuando repasamos las efemérides de este día, tenemos que, miren, vamos a comenzar templarios. 24 de mayo de 1136, muere Hugo de Payns, fundador y primer maestro de los caballeros templarios, uno de los primeros 9 caballeros miembros de la Orden del Templo, una de las órdenes monásticas militares católicas más importantes de la Edad Media. El 24 de mayo de 1543 murió Nicolás Copérnico, monje, astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. El 24 de mayo de 1626, en los Estados Unidos, Peter Minuit compra la isla de Manhattan al pueblo originario de los Lenape. El 24 de mayo de 1822 se da la batalla de Pichincha, que gana el sector patriota, comandado por el general Antonio José de Sucre. Así, Ecuador se independiza de España, y en conmemoración a esta fecha, la Constitución de Ecuador de 2018 establece el 24 de mayo como fecha de la posesión del presidente y vicepresidente de la República por un periodo de 4 años. El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse manda el primer mensaje en el código que inventa y que lleva su nombre: What hath God wrought? ¿Qué nos ha traído el Señor? Fueron las primeras palabras transmitidas en Morse. El 24 de mayo de 1883, otra noticia que viene de Manhattan, se inaugura el puente de Brooklyn, que une los distritos de Manhattan y Brooklyn. En su momento fue el puente colgante más grande del mundo. El 24 de mayo de 1893, el poeta cubano José Martí conoce al poeta nicaragüense Rubén Darío, al que considerará como su hijo. El 24 de mayo
de 1965 nace John C. Reilly, así que está cumpliendo 58 años. John C. Reilly. El 24 de mayo de 1976, entre Londres y Washington comienza el servicio del avión supersónico Concorde. 24 de mayo de 1977 en Buenos Aires son asesinadas 16 personas por efectivos del ejército argentino en lo que se conoce como la masacre de Monte Grande. El 24 de mayo de 1992 Stalin Rivas debuta en la primera división de Bélgica con el equipo Standard Lieja y es así el primer futbolista venezolano en jugar en Europa. El 24 de mayo del año 2012, es decir, hace 11 años, se funda el movimiento, el partido político 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Pues bueno, felicitaciones, está de cumpleaños el partido 20 Venezuela. Y ya lo decíamos, el 24 de mayo del año 2002, en Uvalde, Texas, ocurre la masacre, el tiroteo en la escuela primaria Robb. En el plano musical, hoy está cumpliendo 82 años Bob Dylan. El 24 de mayo de 1944, es decir, está cumpliendo 79 años, nació la peruana Susana Baca. Y hoy también está cumpliendo 79 años Patti LaBelle. 9:12 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana para todos. Y bueno, yo soy Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Vine a este país, como ustedes ya deben saber mi historia, cuando tenía 15 años de edad, como inmigrante, sin saber el idioma, sin conocer las leyes. Y bueno, gracias a Dios me pude hacer abogada y hoy represento a las víctimas de accidentes. Igualmente, inmigrantes que a lo mejor no saben el idioma en inglés, no saben cómo funcionan las leyes y cuáles son los beneficios después de un accidente. Y si usted no sabía, después de un accidente usted tiene opción A, el arreglo de su carro, tratamiento médico hasta que usted se sienta bien de salud, restaurar su salud y también finalmente una compensación monetaria por las lesiones. Así que es importante que usted busque un abogado, que usted se sienta cómodo, que hable su idioma, que le dé claridad de todos los pasos después del accidente y que le muestre resultados con las compensaciones monetarias. Por ello le recomiendo que tenga usted en su teléfono celular el número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, ayer conversando con uno de los abogados de tu oficina, Javier Pacheco, decía, aquella persona que tuvo un accidente y buscó a un escritorio de abogados y no está satisfecho con el trato que le está dando, venga con nosotros que le vamos a atender y no le vamos a cobrar. ¿Es eso así? Es eso así, es correctamente. Usted solamente paga un costo de abogado. Si usted se cambia de abogado, es la misma cantidad, 33.33%. No tiene que pagar dos abogados, así que eso es lo que decimos. Si no tiene claridad, si ha estado esperando mucho, si no está contento, cámbiese de abogado antes de que sea demasiado tarde. Nosotros, como hablamos la semana pasada, tuvimos un caso que el seguro dio oferta cero, no dio ni $1. Y fuimos hasta el juicio final y pudimos obtener $400,000 por el caso que el jurado decidió a favor de nuestros clientes. Así que no espere más, usted podría estar perdiendo tiempo, es mejor actuar antes de que sea demasiado tarde. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, y mañana jueves a las 5 de la tarde tendremos un live, ¿verdad? Para que
ustedes puedan hacerle preguntas directamente a Hani, y Hani se las va a responder con mucha, por supuesto, con todo el conocimiento y con mucha cordialidad. Invita a nuestros oyentes, Hani, por favor. Exactamente, nos encantaría que fueras parte del live. Usualmente en estas entrevistas tenemos muy poco tiempo, no nos podemos extender, pero en nuestro live cualquier pregunta que usted tenga de accidentes, si va como pasajero, si va como en una moto, si le arrollan, si tiene un familiar, si usted maneja para Uber y Lyft y quiere saber cuáles son los beneficios que esa compañía le puede dar, si tiene un accidente, pues ahí te vamos a poder ayudar y explicar detalle por detalle, personalizado, todas tus preguntas que tengas. Mañana jueves 25 a las 5 de la tarde, hora del este, @RondonCM. @RondonCM. Hani, ¿algo más? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hani. Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogados de accidentes. 9:16. El editorial con César Miguel Rondón. 24 de mayo de 2022. Salvador Rolando Ramos, de 18 años, abrió fuego en la escuela primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, matando a 21 personas e hiriendo a otras 17 personas. Después de haber disparado a su abuela en su casa, hiriéndola gravemente, se dirigió a la escuela y disparó en el exterior durante aproximadamente 5 minutos. Luego entró con un rifle estilo AR-15 a través de una puerta lateral abierta sin encontrar resistencia armada. Tras acceder al edificio, se encerró dentro de un aula en la que mató a todas las víctimas del tiroteo y permaneció allí durante aproximadamente 1 hora antes de ser abatido por la unidad táctica de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es el tercer tiroteo más mortífero en una escuela estadounidense, después del tiroteo en Virginia Tech en 2007 y el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en el año 2012. Este es el más mortífero en Texas. ¿Tuvo consecuencias? Bueno, aparte de las lamentaciones habituales, no tuvo mayor consecuencia. Pocos días después, la poderosísima Asociación Nacional del Rifle tuvo su reunión anual en la ciudad de Houston, a la que asistieron dirigentes políticos importantes, entre ellos Donald Trump, para manifestar de nuevo todo el apoyo a esta asociación que promueve la venta de armas y el porte cada vez más libre, con menos exigencias de armas de fuego. No se trata de armas para defenderse, como suelen decir. Estamos hablando de armas de asalto, de ataque. El rifle AR-15, que fue el que utilizó el niño de 18 años Salvador Rolando Ramos, es un arma de guerra, es un arma de asalto. No es un revólver para que usted se defienda. Y entre los argumentos de me voy a armar para defenderme, está comprobado, absolutamente comprobado, incluso por estadísticas, que un arma no te defiende. Termina siendo paradójicamente todo lo contrario. Son las 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:22. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón.
en Conexión Radio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará hoy su candidatura presidencial en un chat de Twitter con Elon Musk. El movimiento podría darle a DeSantis un impulso entre los muchos fanáticos de Musk. Por otro lado, NBC señala que el principal oponente de DeSantis, Donald Trump, ha hecho una carrera política al presentarse a sí mismo como un desvalido y un multimillonario en el campo opuesto lo facilitaría en esta estrategia. Un estratega republicano también le dijo a Semafor que Elon Musk es más poderoso, interesante y rico que Ron DeSantis, lo que le permitió a Trump pintar a DeSantis como pequeño y débil. Por separado, un juez fijó una fecha para el juicio de Donald Trump por conducta delictiva durante la campaña presidencial de 2016. Esto será en marzo del año 2024, en medio de las primarias republicanas. Copenhague, el portaaviones nuclear Gerald Ford, considerado el más grande del mundo, llegó hoy a aguas del fiordo de Oslo para participar en unas maniobras conjuntas con las fuerzas de Noruega, país miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa noruego ha resaltado que la presencia del portaaviones es una oportunidad única para profundizar en la cooperación militar con uno de sus principales aliados, aunque por motivos de seguridad no ha informado sobre el tiempo que permanecerá en el país ni ha dado más detalles sobre las maniobras. El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, están recibiendo advertencias de sus respectivos partidos sobre mantener la línea en las conversaciones sobre el techo de la deuda que se avecina. Los demócratas progresistas quieren que Biden eleve unilateralmente el techo de la deuda a través de la enmienda 14, evitando un incumplimiento potencialmente catastrófico de Estados Unidos. Algunos republicanos de línea dura han insistido en que McCarthy no debería aceptar nada menos que la propuesta de techo de deuda conservadora ya aprobada en la Cámara, que implicaría estrictos recortes de gastos. El martes, los negociadores republicanos dijeron que todavía había una brecha significativa entre los republicanos y la Casa Blanca sobre este tema. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La oposición pospuso para el próximo 5 de junio la inscripción de los candidatos que participarán en las primarias, en las que se elegirá al aspirante que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024, según informó ayer la Comisión Nacional que rige ese proceso y que había previsto inicialmente el comienzo de postulaciones para el día de hoy, miércoles. La coalición opositora no especificó las razones para postergar la inscripción de las candidaturas, pero informó que continúa trabajando en el texto base para el programa mínimo de gobierno, así como de la Declaración de Principios Democráticos para garantizar la gobernabilidad, documentos que deben ser suscritos por los aspirantes al momento de formalizar su postulación. La Oficina de Información de la Organización de Estados Americanos, OEA, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 16 de los corrientes la resolución 28-2023, mediante la cual se otorgan medidas cautelares a favor del capitán Carlos Gustavo Maxotay Rauseu, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Desde mayo de 2018, el capitán de corbeta Maxotay Rauseu se encuentra detenido en la prisión militar de Ramo Verde, luego de ser acusado de ser participante en la Operación Armagedón, que buscaba el derrocamiento de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer la autorización, hasta el 19 de noviembre, de algunas transacciones de 4 firmas estadounidenses: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International, con PDVSA,
Estas transacciones estaban prohibidas desde noviembre de 2018, a la vez que se mantuvo en vigor restricciones a la producción o comercialización de hidrocarburos de Venezuela. Las transacciones y actividades autorizadas en ese anuncio incluyen las necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en el país, y para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos que tienen estas empresas estadounidenses en Venezuela, según el comunicado de la OFAC. ¿Por qué este anuncio? ¿Qué implica? Vamos a la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está la periodista de la agencia Reuters, especialista en temas petroleros, Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias a ti. ¿Qué nos puedes decir de este anuncio, Mariana? Bueno, es una licencia, se está renovando bajo los mismos términos, se ha estado renovando bajo los mismos términos desde el 2020, cada 6 meses. Esto lo que quiere decir es que estas empresas de taladro, que son todas norteamericanas, tienen permiso para mantener sus activos a resguardo en Venezuela, pero no pueden utilizarlos. Esto es lo más importante. No pueden, siguen teniendo restricciones para poder hacer cualquier tipo de negocios con PDVSA, no pueden prestarle servicios de perforación, que es lo que ellas hacen, ni de servicios a pozos, de manera que solamente pueden mantener sus activos en Venezuela. Si tienen oficinas, pueden mantener sus oficinas, si tienen personal, pueden mantener su personal, pero no pueden hacer actividades medulares, lo que llaman actividades medulares de la industria, ni pueden tener ninguna relación de negocios con PDVSA. A ver, este anuncio es para que puedan tener una oficina, pero una oficina es para que mantengan sus operaciones. Es decir, voy a echar el cuento para atrás, desde atrás. Por favor. Desde el 2019 existen licencias que son excepciones a la norma de sanciones a Venezuela, para empresas extranjeras y empresas estadounidenses particularmente. Las empresas de servicio, que son estas 4 que acabas de mencionar, estaban juntas en una licencia con Chevron desde el principio. Esa licencia les permitía operar en Venezuela completamente en el 2019. En el 2020, bajo el gobierno de Trump, esas licencias quedaron restringidas al punto que se crearon lo que llamamos una licencia vacía. Es decir, la licencia les permite seguir en Venezuela, mantener sus activos, es decir, no tienen que salir del país, pero no pueden operar en el país. En noviembre del 2022, como sabemos, a Chevron se le dio una licencia aparte, o sea, se separó de la licencia original que tenían con las otras 4 compañías y se le permitió exportar crudo a los Estados Unidos y recuperar sus operaciones en Venezuela. Pero las otras 4 compañías siguen estando bajo la misma licencia restringida que ahora se está renovando. Es decir, leo, no se autoriza la perforación, elevación o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de cualquier petróleo o producto de petróleo de origen venezolano. Correcto. Es decir, no pueden ejercer ninguna actividad medular. Solamente pueden mantener los activos que ya tenían en Venezuela a resguardo. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Sí. Que las empresas que tenían taladros en Venezuela, equipos de perforación, que son equipos muy costosos, los pueden mantener en los storage, en los almacenes que tenían allí, pero no pueden operarlos. Bueno, solamente para que no tengan que mudarse, no tengan que salir. Correcto. Dios, ¿qué sentido tiene una decisión como esta, Mariana? Bueno, lo más importante en términos de producción de esta licencia de esta manera es que PDVSA, que tiene un programa que acaba de anunciar hace 2 semanas atrás, de un nuevo programa de planificación, una planificación para el 2023-2024 que presentó el nuevo presidente Telechea hace 2 semanas, buscando incrementar la producción a 1 millón de barriles diarios en el tercer trimestre, luce casi imposible bajo estas condiciones, porque si no le están permitiendo a las empresas de taladros operar equipos, ni sacar sus equipos de los storage, ni prestarle ningún servicio a PDVSA, entonces PDVSA tiene que seguir operando con los muy pocos taladros que tiene, que casi todos ellos son de workover, es decir, son taladros de mantenimiento, no de perforación. Hay un solo taladro de perforación registrado oficialmente en Venezuela, apenas, de 20 y pico que tenía antes de las sanciones, ¿ok? De manera que este plan de Telechea de incrementar la producción sustancialmente en lo que resta de año luce casi imposible si a las empresas de servicio más grandes que operan en Venezuela, que operaban, y que tienen equipos en Venezuela, no se les permite utilizarlos. Ya veo. ¿Será esta la intención ulterior realmente de esta decisión, Mariana? Yo creo que sí. Yo creo que si vemos lo que ha estado diciendo Chevron, por ejemplo, todas las empresas americanas que siguen teniendo activos en Venezuela
buscan mantener sus activos para no perderlos, conservarlos, preservarlos, que es la palabra que realmente utiliza la licencia, pero no incrementar o recuperar o restablecer la operación de esos activos todavía, ¿no? Porque seguimos estando en Venezuela bajo un ambiente de mucha restricción de las sanciones. O sea, yo creo que no podemos decir que 2 años después del gobierno de Biden hay una flexibilización significativa de las sanciones. Lo que hay es una licencia a Chevron, solamente a una sola empresa, que es Chevron, que hasta ahora lo que ha hecho es restablecer la producción, todavía ni siquiera en los niveles que tenía antes de las sanciones. Chevron estaba produciendo alrededor de 200,000 barriles por día antes de las sanciones, ahorita está alrededor de 130,000 barriles por día. Es decir, todavía Chevron este año y el año que viene le toca incrementar producción solamente para llegar a lo que tenía en el 2019 con los equipos que tiene, porque no le tiene tampoco permitido expandir, ¿no? Yeah. Entonces, estamos en una situación todavía de mucha restricción. No creo que el gobierno quiera ceder más. Si hubiera querido ceder más, esto hubiera sido una forma fácil de hacerlo, porque tampoco vemos que hay ninguna señal del gobierno de Maduro de progreso en las negociaciones políticas. Eso es importantísimo, de manera que el gobierno de los Estados Unidos no tiene motivaciones para seguir concediendo relajación a las licencias. Ya lo veo. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden. Mariana Párraga, de la agencia Reuters, desde la ciudad de Houston. Con apenas 3 partidos disputados en esta temporada, José Altuve volvió al line-up de los Astros de Houston por todo lo alto y empató al boricua José Cheo Cruz como el tercer pelotero con más hits en la historia del equipo. En 11 años, Altuve ha cosechado un total de 1,937 hits y a sus 33 años está a 377 batazos de igualar a Jeff Bagwell, el segundo beisbolista mejor posicionado en la lista de bateadores de todos los tiempos de los Astros de Houston. 9:35 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Montevideo tiene solo 10 días de agua en su embalse, ya que el país, un importante exportador de alimentos, experimenta su peor sequía en al menos 70 años. La poca agua que queda tiene demasiado sodio para que la beban los más de 2 millones de habitantes de Montevideo. La escasez de agua ha provocado protestas y ha obligado al gobierno a subsidiar el agua embotellada, cuya demanda se ha disparado. A las personas con hipertensión se les ha dicho que eviten beber del grifo por completo. Ciudad de México. Diversas agrupaciones ciudadanas están organizando brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad de México, en una muestra de que la crisis de violencia que azota el país ya ha llegado a la capital, algo impensable hace pocos años. Y siguiendo en México, el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández fue asesinado ayer a tiros en la ciudad de Tehuacán, estado de Puebla, en el centro de la República. Es el tercero en lo que va de este año, según indicaron organizaciones de defensa de la libertad de expresión. Una jueza de Colombia negó por segunda vez la preclusión del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno de testigos, razón por la cual el exmandatario puede ir a juicio. La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, señaló que, tras analizar la defensa de Uribe y lo dicho por la Fiscalía, considera que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener la condición de partícipe en el delito de soborno y manipulación de testigos. Ante esto, la Fiscalía apeló ayer mismo la decisión al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar al expresidente y que se debe precluir el proceso porque las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, según informó la revista Semana. Con patadas, puños y tirones de pelo, parlamentarias del oficialismo y la oposición en Bolivia chocaron ayer en una sesión pública del Parlamento durante la presentación del informe del ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo, quien fue convocado por el Parlamento para dar un informe sobre el
encarcelamiento a fines de diciembre pasado del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del partido Creemos y principal figura de la oposición en el país. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania está en África tratando de desafiar la influencia de Rusia en la región. Dmytro Kuleba impulsará el plan de paz del presidente Zelensky que exige la retirada rusa de todo el territorio ucraniano. Si bien la causa de Kiev es popular en Occidente, gran parte del llamado sur global es más ambivalente. Sudáfrica en particular dice que es neutral y el portal Semafor informó que una empresa sudafricana privada intercambió armas con Rusia a través de Ciudad del Cabo. Rusia, por otro lado, ha sufrido reveses diplomáticos. Una nueva encuesta de Gallup muestra que la reputación de Moscú entre sus vecinos sufrió un duro golpe después de que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. La región rusa de Belgorod fue objeto de numerosos ataques de drones la noche del martes al miércoles, según indicó el gobernador de este territorio, escenario de una incursión de grupos armados procedentes de Ucrania. La noche no fue tranquila, hubo numerosos ataques de drones. La defensa antiaérea se ocupó de una gran parte de ellos, según informó Vyacheslav Gladkov en Telegram. El gobernador precisó que los ataques dañaron vehículos, casas y edificios públicos en la región, pero sin dejar víctimas. Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará mañana a la región italiana de Emilia-Romagna para presenciar sobre el terreno la devastación causada por las inundaciones de la semana pasada y expresar el apoyo de la Unión Europea. Según informó la portavoz jefe adjunta y directora de comunicación política de la Comisión Europea, Dana Spinant. Ginebra. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó hoy la creciente discriminación contra refugiados, solicitantes de asilo y otros colectivos en países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia, acompañada frecuentemente de leyes que van contra los migrantes. Un brote de cólera en Sudáfrica mató al menos a 15 personas. Se han confirmado casos en 3 de las 9 provincias de la capital, incluidas Johannesburgo y la capital, Pretoria. Las autoridades chinas esperan una nueva ola de COVID-19 con un pico de hasta 65 millones de casos por semana para el próximo mes, según dijo uno de los principales expertos en enfermedades respiratorias del país. Los casos han ido en aumento desde abril a medida que la inmunidad disminuyó luego de un brote brutal el invierno pasado, provocado en parte por la eliminación rápida de las fuertes restricciones de la era de la pandemia en China. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, #Uvalde hoy. Bien, vamos ahora con nuestro foro del día de hoy, cuando se cumple un año de la masacre de Uvalde. La imagen de Jacqueline Casares, vestida con su traje de primera comunión, impactó a todos. Era una niña de 9 años, a quien describían como un espíritu libre. Firecracker era como un fuego artificial, como un triquitraque, alegre, despierta, con mucha chispa. Había nacido el 10 de junio del año 2012, allí mismo en Uvalde. Su padre, Javier Casares, dijo que ella estaba llena de vida. En la ciudad de Batesville, en Texas, en la línea telefónica, está el señor Jesús Rizzo. El señor Rizzo es esposo de Juanita, una de las hermanas de
Javier Casares, el padre precisamente de Jacqueline. Señor Jesús, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué ha sido este año para ustedes en la familia? Un año demasiado triste, demasiado difícil. Es como una pesadilla. No se puede despertar uno de la pesadilla. ¿Qué han dicho las autoridades de lo ocurrido un año después? Por supuesto, bien limitado. No tiene mucha información. Seguimos pidiendo que nos digan la verdad, qué ha sucedido, a quién van a tomar responsable. Y simplemente, ellos lo que hacen es simplemente, por decir mañana les damos información. Y la información, la mera verdad, sale más de la televisión o la internet, cositas que nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando sale esa información, o sea, en el radio, en la televisión, nos rompe el corazón de nuevo. Eso es bien limitado lo que sale de las autoridades. Señor Jesús, cuando usted dice quieren saber la verdad y lo que vienen son noticias pequeñas, sueltas, como usted dice, por los medios, ¿cuál es la verdad que ustedes están buscando, la familia de Jacqueline Casares? O sea, para uno realizar que ya no regresan, ¿verdad? Sabemos bien que eso es la verdad, pero simplemente, por ejemplo, si el policía, la señora Redondo, tomó su trabajo en serio y ¿dónde nos falló él? ¿Dónde nos falló el señor Redondo, los demás policías, diferentes agentes, diferentes del Estado? ¿Cómo nos fueron los que nos fallaron? La puerta, los candados, cositas de esa manera. O sea, también, porque de esa información de ahí sale a quién van a ser, quiénes son ellos los que van a ser responsables, si va a haber cargos. So, es una cosa que se ocupa, es necesario, porque al final, si esta información nunca sale, los padres nunca van a tener el caso cerrado. Todo el tiempo van a estar al pendiente. ¿Qué desean ustedes en la familia? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades y le piden al país? Al país, primeramente, le pedimos que sigan pidiendo, rezando por nosotros, por los familiares, por la comunidad, los sobrevivientes, no solamente por los Uvalde, pero también por otros lugares donde ha pasado esto, Parkland, Santa Fe, hay demasiados, ahora en Allen, Texas, que sigan pidiendo, que sigan rezando por ellos. A las autoridades les pedimos que por favor tomen en cuenta cuántas veces no han ido los padres a dar su testimonio, o sea, en la escuela, en la ciudad, en Austin, en DC. Tomen por favor en eso en cuenta y tomen responsabilidad. O sea, digan la verdad y no se tarden mucho tiempo. Entiendo que si lleva una investigación de esta manera, se lleva demasiado tiempo, pero tomen en consideración cómo se sienten los padres. Al momento de su muerte, Jackie tiene apenas 9 años y todos la recuerdan como una niña alegre, llena de vida, festiva, venía de hacer su primera comunión. ¿Cómo la recuerda usted, Jesús, como tío de ella? Una niña bien amable, bien cariñosa, demasiado amor para todos, demasiado amor para cualquier animalito. Cualquier persona que ella veía la quería ayudar. Una persona que le gustaba ir al parque, le gustaba ir al río, al agua, nadar. Demasiado cariño, demasiado amor para todo el mundo. Una persona, cuando llegábamos a la casa de sus padres, tenían una fiesta o algo y entrábamos, era la primera muchachita que nos dio un abrazo y saliendo de la casa nos dio otro abrazo. Todo el tiempo con una sonrisa, bien inocente. Por eso es algo que nos duele bastante, pero lo menciono de nuevo, eso solamente es una historia, la de Jackie, lo que le acabo de mencionar, pero también todas las otras familias, todos los niños, las maestras, demasiados especiales, todos tenían su ser de querer, de amar a una persona y me imagino el dolor es igual para todos.
Le tengo una última pregunta, señor Rizzo. Usted, como tío de Jackie Casares, como ciudadano del estado de Texas, como ciudadano norteamericano, cómo se siente ante esto? Para usted, ¿qué explicación tiene esta tragedia tan absurda? O sea, uno ve este tipo de noticias, incidentes que pasan, pero uno piensa que nunca llega a este país, uno piensa que está uno donde puede uno dejar las puertas abiertas, por decir, en la noche no tiene que guardar candado, los carros con las llaves adentro. Entonces, cuando llega una tragedia de esta a su lugar, uno realiza que la bala no discrimina, la bala no pide perdón, la bala puede ser niña, niño, no, de la política no les pide si es un partido o otro partido. Entonces se siente uno que ya no tiene confianza, no tiene confianza en este país, el país de oportunidad, el país que uno desea venir aquí. Yo nací aquí, mis padres son de México, de Guadalajara, de Jalisco. Entonces vienen a este país para avanzar, para tener seguridad, y llega aquí y pasa algo así, entonces ya uno empieza a perder la confianza en el país. Ya. Bien, reciba usted nuestra palabra de condolencia, nuestro afecto y nuestra solidaridad, y por favor hágasela extensiva de nuestra parte a toda la familia Casares. Muchísimas gracias, señor Jesús. A usted, gracias a usted. Jesús Rizzo, como les decíamos, es tío de Jackie Casares. Pues bien, quiero invitar ahora a los dos panelistas propiamente del foro de hoy. En la ciudad de Atlanta está el profesor Timothy Litton. El profesor Litton es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y es un estudioso del problema relativo a las armas. Timothy, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Y en la ciudad de Nipomo, en California, está Refugio Rodríguez, de la organización Hope and Heal Foundation para el control de armas en California. Refugio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi primera pregunta, ¿qué impresión tienen ustedes de las palabras, del testimonio que acabamos de escuchar del señor Jesús Rizzo en Batesville, Texas? Timothy. Yo creo que hemos visto varias respuestas legales después de Uvalde, al masacre allá, pero desafortunadamente el estado de Texas ha resistido ese tipo de respuesta. Entonces, al nivel federal, vimos una mayor verificación de antecedentes en el Bipartisan Safer Communities Act que pasaron por el Congreso después de Uvalde. También $2 billones para mayor seguridad en escuelas y fondos federales para leyes de bandera roja. A nivel estatal también hemos visto varias respuestas como prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. También en algunos estados subir la edad mínima para comprar armas y restringir el aporte de armas en lugares sensitivas y varias otras cosas que son respuestas legales. Pero en otros estados como Texas o Florida o Georgia hemos visto una liberalización de la capacidad de portar armas en público. Entonces, por ejemplo, en Texas ahora se puede llevar sin permiso de manera oculta un arma en la mano a cualquier lugar y están liberalizando más y más. En Florida se puede ahora portar un arma sin ninguna capacitación. Entonces, en un estado como Texas, no puede manejar un automóvil sin licencia, sin capacitación, pero cualquier persona de 18 años puede entrar en una tienda, comprar un arma de AR-15
y portarlo en público, sin licencia, sin permiso. Entonces yo creo que hemos visto varios problemas de ese tipo y yo creo que enfrente de la tragedia es muy difícil de entender cómo el gobierno estatal de Texas no puede responder de esa manera, de hacer algo para tratar de bajar el riesgo de ese tipo de tragedia en el futuro. Gracias, Timothy. Timothy Litton, de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. Le pregunto ahora a Refugio Rodríguez en Nipomo, California, su impresión sobre las palabras que nos dio el señor Rizzo, tío de una de las víctimas de Uvalde, un año después. A mí me impacta que el dolor en esta familia está intacto. Entiendo que son pérdidas irreparables, por supuesto, pero pareciera, por el testimonio que nos dio el señor Rizzo, que la tragedia ocurrió ayer y no se ha superado nada. ¿Cuál es tu opinión, Refugio? Pues, primeramente, nuestro muy sentido pésame a la familia Casares y a todas las familias impactadas, no nomás en Texas, pero en muchas otras comunidades por todo este país, y no nomás este país, en todo Latinoamérica. El problema que tenemos y los problemas que estamos creando en este país no nomás son de Estados Unidos. Pocas personas están hablando del impacto que están teniendo estas leyes y esta falta de restricciones de armas y el tráfico de armas. Entonces, todo eso está muy conectado. Entonces, nuestro muy sentido pésame a todas esas comunidades y países que son impactados por las decisiones que pocas personas están haciendo en este país sin considerar los derechos humanos de otras personas, sino más consideran los derechos que ellos piensan que tienen, que se les otorgaron a algunas personas que fueron los fundadores de este país. Entonces, es importante reconocer eso. Es muy común ya, desafortunadamente, reconocer aniversarios como estos. Ayer yo vivo y trabajé por mucho tiempo aquí en Santa Bárbara. En el 2014 hubo un tiroteo masivo donde murieron siete personas en Isla Vista, en Santa Bárbara. Ayer fue el aniversario también, entonces ya tenemos aniversario tras aniversario en diferentes días por diferentes años. Entonces ha sido muy común y está siendo muy normalizado. Y desafortunadamente, al mismo tiempo lo que estamos viendo, como estaba diciendo el señor Rizzo, no estamos viendo cooperación sobre el bienestar de las familias o de las personas impactadas. Estamos viendo, aparte de los políticos, las personas en posiciones políticas, lo que estamos viendo ellos es el beneficio que se les está otorgando a las compañías y a las personas que están apoyando perspectivas políticas y no al beneficio de las comunidades impactadas. Dios, muy fuerte lo que has dicho, ¿no? Pero me temo que es la verdad palpable. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Refugio Rodríguez, Timothy Litton, vamos a hacer una pequeña pausa para ir al corte comercial y regresamos ya con este foro muy, muy interesante, un año después de la masacre de Uvalde. Y tengo una pregunta para Timothy. Cuando haces las observaciones, Timothy, sobre el comportamiento del gobierno de Texas, ¿por qué proceden así? Refugio acaba de asomar el hecho de que obedecen a intereses muy, muy particulares e intereses políticos. Y esto está pasando, por ejemplo, en Texas, y es lo que está ocurriendo también acá en el estado de Florida. ¿Por qué se da este tipo de actitud? Al regreso, por favor. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia? Sí, César. China apoyará los intereses fundamentales de Rusia, afirmó hoy el presidente chino Xi Jinping durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. China y Rusia han reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, César Miguel, una tendencia que se ha acelerado desde que Rusia lanzó su ofensiva contra la ex República Soviética. Este tipo de formulación, como la que dijeron intereses fundamentales, algo vaga, suele utilizarse en el marco de reuniones bilaterales con representantes rusos y de otros países, y en general hace referencia en lo que a China respecta a la cuestión de la isla de Taiwán. Xi Jinping también abogó por el fortalecimiento de la coordinación en los escenarios multilaterales como Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS o el G20. Uh-huh. Muchísimas gracias, gracias Flor Alicia. Vamos de regreso a nuestro foro, #Uvalde hoy. Quedó pendiente en el aire una pregunta antes de la pausa para el profesor Timothy Litton de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta. Timothy, ¿por qué estos gobiernos, el de Texas, el de Florida, tienen este tipo de procedimientos, dar cada vez más y más libertad a las personas para que porten armas sin pedir ya prácticamente ningún requisito? ¿Por qué? ¿Es una invitación a que sigan las masacres, a que siga matándose la gente? Yo creo que las armas de fuego se han hecho a un símbolo muy poderoso para toda una agenda político-social en los Estados Unidos en los últimos años. Por un lado, esa agenda quiere disminuir el Estado en términos económicos, por ejemplo, de disminuir seguridad social, seguros de salud, y también de disminuir la regulación de la vida en términos de cuestiones como armas o decisiones de ese tipo. Y el símbolo del arma de fuego es un símbolo desde la generación de la fundación de la República de mantener una oposición contra la tiranía y gobierno muy agresivo. Pero por otro lado, esa agenda político-social quiere aumentar el Estado en términos sociales en algunos aspectos. Por ejemplo, en la educación se están poniendo los intereses del Estado conservativo en la educación alrededor de cuestiones de raza y de clase, y también en salud de reproducción, como hemos visto, en restricciones de aborto. Entonces yo creo que un símbolo para toda esa agenda es el símbolo de las armas de fuego. Si usted anda en el norte del estado de Georgia durante las elecciones, usted va a ver afiches para candidatos para el Congreso que no tienen imágenes de la Estatuto de Libertad o de la bandera norteamericana, sino va a haber un silueta de un AR-15 como un símbolo de esa agenda conservativa de libertad, pero también de control social conservativa. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de restricciones a armas de fuego, estamos hablando más de salud pública o de tiroteos masivos, estamos hablando de una frontera importante central en la batalla social política entre dos lados, entre la división de los Estados Unidos, entre los conservadores y los liberales. Ya. Entiendo, Timothy, que debes retirarte ya. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hasta este momento en este foro. Tu opinión, por supuesto, como siempre, muy interesante y muy valiosa. Muchísimas gracias, Timothy. Un placer, gracias. Bien, vamos a seguir. Timothy Litton, profesor de leyes en la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta. Seguimos con Refugio Rodríguez en Nipomo, California. Pero antes de hablar, de volver con Refugio, vamos a hacer un breve contacto con Laura Sepúlveda. Ella es periodista de La Voz de América y está precisamente en este momento en Uvalde. Laura, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, es un gusto estar con ustedes a pesar de la triste fecha que estamos conmemorando hoy. Sin duda, este es uno de los aniversarios de los que no solamente Texas, sino Estados Unidos, pues está conmovido, y más por lo que significa para los padres tener que enviar a sus niños a escuelas que no son pues el escenario en el que deberían tener un entrenamiento para enfrentar un tiroteo, por ejemplo. Ya un año se registra desde este tiroteo que se registró en una escuela de Uvalde, en la primaria Robb, y lo que hemos podido ver ha sido una división grande en un pueblo pequeño. Esto es una ciudad en donde realmente toda la gente va a los mismos supermercados, a los mismos restaurantes, comparten escenarios. Es uno de esos lugares en donde prácticamente todos se conocen con todos. Y ha causado una división impresionante el tema de cómo se va a evitar que esto vuelva a suceder otra vez. ¿Cómo se logra entonces el tema del control de armas, por ejemplo? Estamos en el estado de Texas, en donde las armas muy comúnmente se ven, digamos, en el cinturón de una persona, donde hacen parte de la vida cotidiana de muchas personas, pero también hay muchos otros que están en contra del porte de armas, digamos, de una manera tan sencilla. Algo que ha llamado mucho la atención por años, César, tiene que ver con quiénes son los que tienen estas armas, a qué tan temprana edad se pueden adquirir. Es llamativo el hecho de que muchas personas a los 21 años tienen que esperar hasta esta edad para poder comprar un trago en un bar, por ejemplo, poder ir a un supermercado a comprar alguna bebida alcohólica, pero pueden aún así, desde los 18 años, adquirir un arma. Y un rifle AR-15, que es precisamente esta arma de alto alcance con la que se registró esta tragedia en la que 19 menores y 2 adultos perdieron la vida. Y ha sido un poco el escenario que estamos viendo un año después, un día en el que además tenemos lluvia en el estado de Texas, tenemos un día que es particularmente gris, y también pues las banderas de Texas las vemos a media asta, precisamente recordando la vida de estas personas que fallecieron un año atrás. Laura, cuando dices esta comunidad pequeña, donde prácticamente todos se conocen, viven ahora una fuerte división en torno a un punto fundamental: cómo evitar que algo así pueda repetirse, cómo hacemos para evitar otra tragedia. ¿En qué están divididos no sé cuál es el gentilicio, los uvaldeños, los ciudadanos de Uvalde? ¿Dónde están? Sí, desafortunadamente quisiéramos decir que tener una solución al respecto, pero es que a esto tendríamos que hablar de un tema país. Estamos hablando del control de armas a nivel de Estados Unidos, a pesar de que no en todos los estados se maneja de una manera uniforme. Sí hay un tema del control de armas a nivel federal que todavía tiene que manejarse. Por eso lo estamos viendo como un tema normalmente de discusión cuando estamos hablando de campañas políticas, campañas a la presidencia. Entonces, en algunos estados sí hay cierta flexibilidad o cierta restrictividad un poco más fuerte con el tema del control de armas, pero depende de los estados. Por eso se llama Estados Unidos, porque cada estado tiene su política, a pesar de que hay una federal que digamos que mantiene cierta uniformidad entre ellos. ¿Qué es lo que mantiene en este momento la división básica que hay en Uvalde? Primero, ¿a quién corresponde la responsabilidad de lo que sucedió? Porque recordemos que en ese momento una de las grandes críticas que se dio a conocer fue la atención de la policía. Sí. Porque los policías no entraron y atendieron de manera inmediata. Hay cierta desconfianza, todavía cierto sinsabor hacia esas autoridades que se espera sean quienes nos protejan, y pues esa no ha sido la sensación entre las personas, los padres de familia de estos 19 menores y los familiares de los 2 profesores que perdieron la vida. Entonces, ahí hablamos ya de entrada de un punto de división. Recordemos que cuando hablamos de la policía, hay personas que apoyan férreamente a esta autoridad civil, pero de la misma manera hay otras personas que critican y cuestionan su proceder con hechos, por ejemplo, como el de Uvalde. Y el otro segundo punto, cuando hablamos del tema de control de armas, como lo hemos venido refiriendo, por el manejo que hay en Texas, tenemos un gobernador, Greg Abbott, que es partidario de que se siga manteniendo la política de la adquisición de armas a partir de los 18 años, y en este momento lo que hemos visto aquí en Austin, en la capital del estado de Texas,
es que precisamente se ha llevado esto ante el Congreso. Entonces, ha venido las familias y fue un poco conmovedor, digamos, verlo hace aproximadamente un mes, cuando las familias llevaban más de 18 horas esperando para poder testificar ante una cámara de votación para poder adelantar o poder llevar el tema a otro nivel, poderlo llevar al pleno de la Cámara de Representantes del Estado de Texas y que allí se pueda votar para ver si efectivamente se puede aumentar la la edad de adquisición de las armas de fuego. Entonces, imagínese usted, estas personas que vienen casi un año después de haber perdido a sus familiares, esperan más de 18 horas para poder testificar y pedirle a las representantes o a ese consejo de votación que avancen este tema para que efectivamente se pueda sumar la edad. Y cuando escuchábamos esta audiencia es llamativo, como si escuchamos muchos testimonios, por supuesto, de las familias, de personas que eran simpatizantes, de que se hiciera un cambio en esta edad, pero también escuchamos testimonios de personas que están en contra de que se adquieran estas armas cuando se tiene 18 años y que tengan que esperar hasta los 21. El argumento muchas veces hubo un argumento que fue especialmente interesante y era el de alguien que decía, bueno, ¿y por qué si a los 18 no son aptos para adquirir armas de fuego, si son aptos para ir a defender a su país al momento de prestar un servicio militar? Y esto precisamente es otro de los argumentos que ha venido poniéndose sobre la mesa. Entonces, cuando miramos los argumentos de manera independiente, muchos de ellos están bien soportados y ahí está precisamente la raíz de ese problema. En un tema que no se define entre los ciudadanos, tiene que definirse a partir de la gobernabilidad, pero una división clara hay en el Estado frente al tema. Muy interesante. Laura, muchas gracias por estos minutos que nos has concedido en la mañana de hoy. Gracias. Bueno, ustedes que tengan un feliz día. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, en este momento nos reportó desde Uvalde. Vamos entonces hasta California, Nipomo, para cerrar ya nuestro foro en la mañana de hoy con Refugio Rodríguez. A manera de conclusión, Refugio, un año después de la masacre, la tragedia de Uvalde, ¿en qué condición nos encontramos en este momento en los Estados Unidos? Pues de nuevo hemos hablado, bueno, sería importante reconocer de que estas son mis opiniones y no las opiniones de mi organización, y lo digo porque en cierta forma muchas de las implicaciones son políticas que existen y las soluciones y lo que está ocurriendo es algo que existe en la política pero de este país, pero sobre todo sobre este tema. Yo pienso que de muchos otros temas hay problemas similares, pero este tema particular de armas de fuego es muy, muy diferente y yo vengo de la mentalidad de que para mí el tamaño del arma de fuego es proporcional al tamaño del miedo o el odio que existe. Entonces, y lo digo en esa forma porque en muchas ocasiones lo que vemos son personas que están muy arraigadas a ese derecho de tener armas de fuego, que realmente los hace sentir a ellos que se sienten seguros, pero causan inseguridad en todos lugares donde ellos habitan. Y una de las posiciones que yo tengo es de que ese es un valor muy, muy importante para ciertas personas en este país. El único otro valor que yo he visto históricamente que es más importante o es más alto que el aspecto de portar armas de fuego es el racismo. Y lo digo en esa forma porque donde vemos los estados donde hay restricciones de armas de fuego han sido estados donde personas africanoamericanas o latinos, otras personas de colores, han tomado armas. En California, el gobernador Reagan fue la persona que puso en este estado restricciones en armas de fuego. ¿Por qué? Porque fue un grupo armado de Black Panthers que llegaron al Capitolio del estado de Sacramento. Entonces, rápidamente impusieron restricciones de armas de fuego. ¿Por qué? Porque no querían. Fue por racismo, no fue por control de armas, fue por racismo y fue por miedo de que las personas de color también estaban armadas. Entonces, lo digo de esa forma porque
Esos son factores ha ocurrido, es lo que hemos visto en este país. Entonces, yo pienso que cuando vemos un cambio, veamos un cambio, porque va a seguir escalando las armas de fuego y vamos a llegar a un punto donde ya donde quiera, si vas a Texas o vas a Florida, la verdad es de que o todos vamos a andar armados y en cualquier trifulca lo que va a ocurrir. Para mí, yo lo que predicto es que alguien va a estar como lo que pasó en Texas, en un lugar donde alguien va a pensar que alguien está disparando y se va a soltar una trifulca con armas de fuego donde quiera. ¿Por qué? Porque pensaron que había un tiroteo cuando en realidad no había. Y eso ya ha pasado. Muy interesante y muy lamentable realmente. Refugio, te agradezco mucho tu participación en el programa de hoy. Muchas gracias. Buen día. Refugio Rodríguez es de la organización Hope and Heal Foundation para el control de armas en California, pero ya dejó muy claro que hablaba a título personal. Bien, el reloj indica 10:23 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Ese tema fue cuando se inauguró la línea A del subway en Nueva York. En la efemérides temprano dije que habían comprado en 1626 compró Peter Minuit la isla de Manhattan al pueblo de los Lenape. Lo compró por $24. Vamos a otros asuntos. Son las 10:27 de la mañana. Vamos hasta Kiev. Allí en la línea telefónica está Oleksiy Otkidach. Oleksiy, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos y a todas. Oleksiy, hemos recibido informaciones de un ataque en territorio ruso. Kiev se ha desentendido, ha dicho que son rusos contrarios a Putin los que han llevado adelante este ataque. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué información es la que manejas tú allá en Kiev? Bueno, se trata de dos unidades que han sido formadas por, de verdad, rusos, étnicos y con pasaportes rusos, que una unidad que se llama el Cuerpo de Voluntarios Rusos es formada de los rusos que viven en Ucrania desde hace mucho, desde 2014, 15, 17, que migraban a Ucrania por no estar de acuerdo con política que lleva Putin en cualquier campo, en cualquier asunto. Segunda unidad, que se llama la Legión de Libertad de Rusia, es formada por prisioneros de guerra rusos que quieren pelear contra el régimen que les envió a esa masacre aquí en Ucrania. Y por lo tanto, si se trata de dos unidades estas rusas, yo tuve la posibilidad, el honor de hablar con unos soldados de esa unidad de voluntarios rusos y puedo decir que sí, efectivamente, esa gente es rusa que critica mucho a Putin por, en su mayoría, la política nacional que lleva. En su opinión, les parece que Putin no respeta al pueblo ruso y que ellos quieren más derechos para el pueblo ruso en Rusia y quieren libertad de diferentes naciones que viven en Rusia, por ejemplo, en Cáucaso, en Siberia, etc. Oleksiy, ¿este ataque dónde ocurrió y, en definitiva, en qué terminó? ¿Tomaron la ciudad o no? Bueno, por lo que vemos es que fue un ataque bastante pequeño, que estas unidades entraron en el territorio ruso, tomaron un par de pueblos, se acercaron hacia un punto administrativo local, también bastante pequeño, combatieron ahí como durante un día y salieron del territorio ruso. Las bajas de los trofeos no están muy claros, pero se trata de que perdieron un par de vehículos blindados y pudieron capturar también un par de vehículos blindados que pertenecían a FSB, el servicio fronterizo también de Rusia. A estas alturas, ¿cuál es la situación real que tenemos en la guerra?
Oleksi, el balance que puedas hacer general. Bueno, en general la situación está también es estable como era durante abril y buena parte del mayo. Sin mucho movimiento de las tropas. Cerca de Bakhmut las fuerzas ucranianas pudieron contraatacar un poco y mejorar la situación cerca de Bakhmut, pero no en la misma ciudad. Y con ese ataque que vimos de las unidades rusas hacia el territorio ruso, no es el primer ataque, ya tuvimos un ataque parecido en marzo, fue un poco más pequeño, y yo estoy seguro que vamos a ver muchos ataques más parecidos. Oleksi, muchísimas gracias pues por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Oleg Oktidach nos reportó desde la ciudad de Kiev. El reloj indica en este momento 10:30. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes para encontrar las soluciones ideales necesarias para cada uno de sus clientes. ¿Necesitas asesoría para inmigrar, para permanecer y establecerte en Estados Unidos? Llama entonces al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. O escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Son las 10:32 de la mañana. Leo que Venezuela podría estar a las puertas de un nuevo ciclo recesivo y perder la senda de crecimiento que mantuvo en su economía el año pasado. En los primeros 3 meses de este 2023, Venezuela experimentó una caída en su Producto Interno Bruto del 8%. Esto según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Los pronósticos para mitad de año también apuntan a una pérdida de la actividad económica. Vamos a Filadelfia, donde está el economista Ángel Alvarado, precisamente del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, César Miguel, como siempre. ¿Por qué ha ocurrido esta caída, este retroceso en la economía venezolana? Bueno, César Miguel, esto tiene que ver en gran parte con una caída del consumo derivada de un proceso casi hiperinflacionario que estalló a principios de año. Recordemos que una hiperinflación es cuando la economía tiene variaciones de precio mensual por encima del 50%, y en el mes de enero la inflación mensual venezolana fue de 42%. Uh-huh. Esto tiene un impacto tremendo sobre el consumo, obviamente, la gente no tiene capacidad de consumir, y al mismo tiempo sobre el sistema financiero, sobre la capacidad de la economía de reactivarse, y eso pues bueno fue configurando un escenario en el cual junto a una caída de la producción petrolera de unos 5% respecto al mismo periodo del año anterior, fue configurando un escenario de contracción económica para el primer trimestre del año. Como hemos dicho muchas veces, repetidas veces, la hiperinflación es contractiva, la hiperinflación y altos niveles de inflación terminan paralizando la actividad económica, y ese rebrote inflacionario tan importante que sacó a Venezuela de la senda de desinflación que traía, obviamente terminó también estancando la actividad económica. Leo acá una cita del informe que dan ustedes. Según Datanalysis, los productos que en el 2019 se compraban con $100, hoy se adquieren con $700. Un incremento brutal. Es decir, la inflación es en dólares, la que sufre el venezolano. Bueno, también Estados Unidos sufre inflación, ¿no? Desde el año pasado tenemos un problema inflacionario a nivel mundial.
Y el tema de Venezuela sufre una inflación en bolívares, que fue una hiperinflación, y uno de los afectos sobre la variación de precios, por supuesto, es la inflación a nivel mundial, producto de la emergencia del COVID-19, ¿no? Y eso es un primer factor. Pero el segundo factor, que es el más importante de la inflación en dólares que sufre Venezuela, que llamémoslo así, un encarecimiento de la vida en dólares también, no solo en bolívares, sino también en dólares, tiene que ver con la dolarización. Los países que se dolarizan son países que se vuelven caros. Especialmente un país petrolero como Venezuela es un país que históricamente ha sido caro, y cuando tú dolarizas la economía se te aprecia el tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los productos se hacen muy caros en bolívares también, especialmente los productos no transables, como los servicios, como algunos productos algunos servicios que se prestan en la sociedad. Entonces, esto ha ocurrido a lo largo del tiempo con las dolarizaciones, y por eso la dolarización está lejos de ser una salida, un equilibrio óptimo para la economía venezolana, especialmente cuando te dolarizas con el dólar americano. A ver, ¿qué proyección hacen ustedes cuando ya estamos acercándonos al primer semestre, para cerrar el primer semestre del año? Bueno, mira, es una cosa bastante simple, un cálculo que todos pueden entender, ¿no? Hace un año el petróleo estaba en 140, ¿no? Llegó a un pico de 140 al comienzo de la guerra en Ucrania. Hoy el petróleo está en 70. No hay que ser muy experto en la economía venezolana para recordar que caídas del 50% de los precios del petróleo han sido desastrosas para no solo Venezuela, los países petroleros, ¿no? En 1985 y 2015. En este momento una economía tan vulnerable como la venezolana, que depende tanto del petróleo, es muy posible entonces que el segundo semestre del año también sea contractivo. Y cuando tú tienes dos trimestres contractivos, digamos, hay algunas definiciones que estamos en una recesión nuevamente. Entonces es muy probable que la economía venezolana entre en recesión y bueno, creo que la luz al final del túnel podría, digamos, algunos lo están esperando para el segundo semestre, pero creo que todavía es muy temprano para afirmarlo. Segundo semestre de este año. Desde el año 2023, correcto. Ya. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado como siempre, un gran abrazo. Ángel Alvarado es economista y es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Nos habló desde Filadelfia. Son las 10:37. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, sí, César, seguimos con el tema de la China y lo que está haciendo alrededor del mundo con esta especie de tour diplomático y político. El enviado especial de China para la región euroasiática, Li Hui, visitó hoy Berlín como parte de su ronda de contactos para buscar apoyos al plan de paz para Ucrania, presentado por Pekín el pasado 24 de febrero. Li fue recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el secretario de Estado Andreas Michaelis, según anunció la institución a través de su cuenta de Twitter, sin aportar más informaciones sobre el encuentro. Berlín dice pues básicamente esta información de lo que fue esta reunión y lo que se espera. Recuerden que este ministro se había reunido en Kiev anteriormente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con el ministro ucraniano de Exteriores Dmytro Kuleba, y este viernes se le espera en Moscú. Hablando de China, hay una nueva ola de COVID, con un pico de hasta 65 millones de casos por semana, es lo que están previendo para el próximo mes. De manera tal de que no salen los chinos del COVID, están preparando, dado el aumento de casos proyectado, a 2 nuevas vacunas, con otras 4 en preparación, dirigidas a una nueva variante del COVID-19. Dios. Terrible, César. Y además lo que sabemos, ¿no? Que no hay restricciones ahorita de vuelo en buena parte del mundo, y el riesgo que supone que una nueva variante muy poderosa también se pueda distribuir a través de estos viajeros en el mundo, ¿no? Sí. Bien, veremos qué ocurre. Son las 10, gracias Flor Alicia, son las 10:39 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. De la inteligencia artificial está poniendo el mundo patas arriba. A mediados de semana, Sting reclamó el uso de la inteligencia artificial en el plano de la música, porque resulta que la inteligencia artificial puede componer canciones como las que él hace e incluso hacer su voz sin que él sea el que esté cantando. El mundo de las artes se va a ver realmente distorsionado con esto de la inteligencia artificial. En el caso del cine, por ejemplo, pueden hasta revivir a actores que fueron grandes estrellas en el pasado. Por ejemplo, hacer en el 2024 una película con Humphrey Bogart y con guiones escritos por inteligencia artificial. ¿De qué manera el cine puede enfrentar estos cambios tan riesgosos, tan peligrosos? Mireia Vilanova es crítico de cine, es productora, es escritora, vive en Los Ángeles, pero en este momento la vamos a encontrar precisamente por proyectos profesionales en Barcelona. Mireia, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Mireia, ¿a qué se va a enfrentar el cine puntualmente frente a este universo tan peligroso de la inteligencia artificial? A ver, yo creo que sobre todo el cine lo que tiene que enfrentarse es a una regulación de la inteligencia artificial, porque si no lo que estamos poniendo en riesgo es la supervivencia no solamente del cine, sino sobre todo de la gente que trabaja en el cine, ya sean actores como sean guionistas, incluso en el futuro, quién sabe cuáles más posiciones pueden estar en peligro. Cuando vemos que, por ejemplo, el dibujo animado se ha transformado, lo que hace Pixar, lo que hacen todas estas empresas que prescinden de la manufactura humana, pero igual allí hay cerebros humanos, hay creadores humanos, pero ¿podrán ser sustituidos ellos también? A ver, esperemos que no. Yo ahora mismo estoy produciendo muchísima animación y entiendo, por lo tanto, el valor fundamental que tienen, pues ya sean los animadores, los diseñadores de personajes, la gente que hace desarrollo visual. Obviamente esto, si no se regula la inteligencia artificial, podría llegar a hacerlo la inteligencia artificial. Ahora mismo aún no estamos a ese punto a nivel de cómo está la tecnología, pero sí que en quizás un año o menos podríamos llegar a ese punto. Por suerte, todas esas posiciones cuentan con el respaldo y con la seguridad pues, de los sindicatos y de las unions, las cuales supongo que van a intentar luchar contra eso, pero a nivel fundamental, sí, obviamente todo esto se podría hacer por inteligencia artificial, lo que pasa es que no debería. Por ejemplo, estamos hablando en momentos donde hay una huelga de escritores en Hollywood. La industria no ha reaccionado amenazando con la inteligencia artificial todavía, ¿verdad? Cierto, aunque sí que es cierto también de que uno de los puntos que están en contención ahora mismo en las negociaciones entre los guionistas y los estudios es precisamente el uso de la inteligencia artificial. Los guionistas y el sindicato de guionistas quiere garantizar que los estudios no usen la inteligencia artificial precisamente para escribir guiones, y los estudios de momento se niegan a darles la razón en ese punto. Lo único que están ofreciendo es reuniones pues, anuales o bastante regulares para poder hablar de cómo está evolucionando la tecnología. De momento no se está utilizando la inteligencia artificial para escribir guiones. A ver, no sabemos más o menos cuánto vaya a durar la huelga y si los estudios se van a atrever, pero esperemos que no. Mireia, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Mireia Vilanova. Son las 10:48 de la mañana. El viernes 16 de junio en West Kendall se convertirá oficialmente en Territorio Éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estaremos transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos esperándoles para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas,
rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Viernes 16 de junio, las citas en Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Un momento especial creado para compartir juntos en nuestro territorio Éxitos. 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Es un evento patrocinado por Pharmatech Vitaminas y Suplementos Naturales. Con Pharmatech me siento bien. Elegant Cuts Barber Shop. Artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond. Tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company. La mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI South Insurance. Tenemos el seguro que necesitas. 30 años de experiencia en el mercado. Ultimate Medical Center Spa. Servicios médicos en todas las áreas. Y Bonjour Bakery. La pastelería con el auténtico toque francés en el sur de la Florida. Y a las 10:50 Floralicia tiene una información que viene de Cannes, donde continúa el festival. Sí, César, en realidad es la reacción que ha habido tras el desfile que hizo en ropa íntima, prácticamente la modelo Irina Shayk en el Festival de Cine de Cannes. En F lo titulan así: la alfombra roja de Cannes expone una feminidad sexy y libre. Te voy a mostrar la imagen porque sé que quieres entender de qué estoy hablando. Aquí está. Ah, caramba. Así caminó. Ahí, como la puedes ver, César estaba mostrando un conjunto de bikini bastante corto y con su bra en compañía, también translúcido. Eso se veía a través de un vestido totalmente transparente, de tonalidad negro, pero totalmente transparente, con el que caminó por la alfombra roja antes de entrar justamente al festival. La moda de enseñar la ropa interior, dice F, se ha ido reforzando con propuestas que llevan al límite las transparencias. Sirve de ejemplo el estilismo que lució la modelo Irina Shayk, es rusa, un arriesgado vestido de tul completamente transparente con el que dejaba al descubierto la lencería que vestía, un conjunto de Gucci. Las actrices apuestan por dar mayor visibilidad a la ropa interior para lucir estilismos más desenfadados, con un aire rebelde, como el que ha lucido la española Clara Galle, que apostó por un top que aparentaba ser un sujetador con la forma característica de este último y con un escote total en la espalda. También a esa tendencia se sumó la actriz Coco Rocha, que lució un impactante conjunto blanco con flecos de cristal de Dolce & Gabbana, que complementó con unos guantes bordados con lentejuelas, o la modelo Cindy Bruna, que se decantó por un mini vestido de tul negro semitransparente y medias de cristal. Si eso sigue así, uno va a ir a Cannes no a ver películas, ¿verdad? La película es lo de menos. Ajá. Eso es lo que se llama ahora, César, lo dicen así en la moda, el naked dress, el vestido desnudo. ¿Qué tal? Bueno, es una conclusión del rey va desnudo, aquel famoso cuento infantil donde al rey lo engañaron diciéndole que vestía una seda extraordinaria, tan extraordinaria que no se podía ver. Exactamente. En fin. Bueno, muy bien. Eso es solo en la alfombra roja de Cannes. Sí. Y esta se pondrá de moda. Ya empezaremos a ver en las calles a las mujeres supuestamente vestidas, pero desnudas. Magnífico. Eso te gusta. Digo, pues sí, no digo que no. Bien, son las 10:53 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.